Bueno, pues hola, buenas. Muy brevemente, porque lo interesante es que hablen las ponentes, que tienen mucho que contar. Simplemente deciros que la necesidad de estas jornadas viene de un deseo de contar un relato negado históricamente a las mujeres gitanas, un relato que nos habla de rebeldía, de fuerza, de resistencia frente a los procesos de asimilación y de persecución que ha sufrido el pueblo gitano. Y por ello es muy interesante que vengan muchas mujeres gitanas a contar otro relato, otras vivencias, para intentar romper los estereotipos de mujeres que tenemos en la cabeza, ¿no? Una mujer pasiva, ignorante y que no hace fiel reflejo a lo que realmente son las mujeres gitanas. Entonces, os quería comentar brevemente un poco como muestra el cartel, que después no sé si lo podemos proyectar, si lo habéis visto, lógicamente sí, porque si no, no estaréis aquí. El cartel de las jornadas es de Elita Cabelluz, es una gitana ampliamente conocida y reconocida a nivel internacional, y aquí prácticamente nadie la conoce. No os voy a preguntar si la conocéis, pero seguramente no. Y es una pena, ¿no? Es una muestra de lo poco que conocemos de las grandes referentes de este pueblo, del pueblo gitano, y en especial las mujeres gitanas que tanto tenemos que conocer y que aprender de ellas. Y voy a dar paso a Besi, que va a presentar a Araceli. Araceli Calladas Ortega, licenciada en Filología Hispánica, máster en Enseñanza de Español para Extranjeros, profesora en el Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá de Henares, con docencia e investigación en Cultura e Historia Gitana. Bueno, buenos días. La chodibés o chacochichés, como se diría en Romano Educador. Bueno, ahora se va a poner. Primero quiero agradecer a las personas que nos han traído a esta hermosa ciudad, que vimos anoche entre la lluvia y degustamos su gastronomía y, bueno, su clima tan castellano. Continental. Esto es. Y bueno, pues por darnos la oportunidad de hablar de cosas que no siempre se saben, no siempre se quieren saber y que forman parte de nuestra vida y que en muchas ocasiones nos perdemos. Y también, claro, agradecer a todos ustedes, a todas ustedes, a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy, acompañarnos y por... yo me voy a levantar porque soy peripatética, yo no puedo estar sentada. Creo que me escucháis, tengo bastante voz. Sí, sí. Si no me escucháis me lo decís, pero vamos, yo creo que sí, que me vais a escuchar. Y por estar ustedes hoy aquí y dedicarle más de 5 minutos a la historia y la cultura gitana. Porque eso es un problema sobre el que vamos a reflexionar, bastante importante, en el sentido de que todo el mundo tiene una opinión sobre los gitanos. Todo el mundo. Pero muy poca gente tiene un conocimiento sobre los gitanos. Y mucha menos gente tiene un conocimiento fundamentado y riguroso sobre los gitanos. Y eso, señoras y señores, es un problema. Es un problema para todos en general, pero para los gitanos en particular, porque lo vivimos desde que nacemos hasta que nos vamos. Y lo vivimos en todos los aspectos de nuestro movimiento por el mundo. A la hora de encontrar un trabajo, a la hora de estudiar, a la hora de relacionarnos, a la hora de estar y ser y expresarnos como queremos ser y estar. Todo eso quiero que lo tengan un poco en la cabeza. Voy a hacer un viaje sobre la historia de la cultura gitana, un viaje breve, porque no tengo mucho tiempo, pero ese viaje pretende, además de romper estereotipos, yo me imagino que ustedes al verme ya están rompiendo estereotipos, porque evidentemente una gitana con cabeza de pájaro, como me dicen en mi casa, tiene la cabeza como un pájaro. Es una cosa que ahora mismo mucha gente, esta no gitana, no puede ser gitana, es imposible.
Le falta gitanina relacionada con la melanina, con la extensión de la longitud capilar. Pues no, señores. Les tengo que decir que hay gitanos con el pelo corto, hay gitanos con cresta, hay gitanos con cabeza rapada, hay gitanas de todas, hay gitanas blancas, con los ojos verdes, azules, morenas, zainas, de todo. Hay de todo. Igual que hay de todo en cualquier otra comunidad humana. Entonces yo suelo hacer esto y me suelo pasear para que la gente se dé cuenta de que no soy un avatar, no soy una imagen extraña, no soy un holograma, soy un ser humano, cualquiera me puede tocar, y esto, si me pinchan sangro, etc. Bien, para empezar, digamos, para ponernos en situación, para definir el estado de la cuestión, yo les he traído aquí una serie de preguntas que yo hago a mis alumnos cuando empiezan en la asignatura. Mi asignatura se llama Gitanos de España, Historia y Cultura, y se da en la universidad, como muy bien ha dicho Desi, como muy bien ha dicho Desi, en la Universidad de Alcalá de Henares. Es una asignatura transversal, es decir, la puede coger cualquier estudiante de grado, y tiene 6 créditos. Entonces, en primer lugar, yo cuando llegan mis alumnos el primer día, les hago esta batería de preguntas para que sepan dónde están y así, si no les interesa, puedan cambiar de asignatura y no pierdan el tiempo desde primera hora. La primera pregunta es: ¿cómo se define, cómo os definís vosotros, cómo os definís étnicamente? Es una pregunta que parece baladí, pero no lo es, porque mis alumnos, que suelen ser de primero y segundo, están en un arco de edad entre 18 y 20, 21 años, muchos de ellos que en su mayoría suelen ser siempre más estudiantes extranjeros que españoles. Por eso que les decía antes de que todos los españoles tienen la idea de que ¿qué les vamos a enseñar de gitanos? Ellos lo saben todo sobre los gitanos. A mí, ¿qué me vas a enseñar sobre los gitanos de España? Yo ya lo sé. No me voy a apuntar a una asignatura para enseñarme unas cosas que yo ya sé. Pero los que vienen de fuera, los estudiantes sobre todo Erasmus y de otras universidades, están muy interesados en conocer la historia y la cultura de los gitanos de España, porque los gitanos de España son conocidos en el mundo y son imagen de España en el mundo. Bien, entonces, cuando yo les pregunto esto, ¿cómo os definís étnicamente? Para muchos alumnos de esa edad, me dicen: jamás en mi vida me lo había planteado. No sé cómo definirme étnicamente porque nunca me lo había planteado. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero yo lograr con esta pregunta? Quiero provocar en mis alumnos y en la gente que me escucha la idea de que la definición étnica no es necesaria para la vida, no es necesaria para respirar, no es necesaria para vivir, ni para pensar, ni para trabajar, ni para nada. Es una imposición. Uno puede vivir perfectamente sin saber cómo se define étnicamente. Pero eso es un privilegio. No tener que definirte étnicamente es un privilegio. Porque para comunidades minorizadas, esa pregunta es muy importante. Porque te la están haciendo desde que naces hasta que te vas. ¿Tú qué eres, payo o gitano? ¿Tú qué eres? ¿Gitano de los buenos o gitano de los malos? Y esa pregunta te acompaña en todos los actos de tu vida. Sin embargo, las comunidades prestigiosas, privilegiadas, tienen, valga la redundancia, el privilegio de no tener que plantearse eso. Solamente en el momento de su vida que ellos lo consideran. No como una imposición. ¿De acuerdo? Y vivir con ese lastre, créanme, que no es nada agradable, ni es nada fácil. Es un peso muy grande sobre tus espaldas, sumado a todos los pesos de todas otras cuestiones que te atraviesan, como ser mujer, o como pertenecer a un estrato social no con mucha suerte, etcétera, etcétera. Digamos que el concepto de transversalidad, de las desventajas es fundamental. Hay personas que tienen
una desventaja, hay personas que tienen 4 desventajas, 5 desventajas, 10 desventajas. Y parten, por nacimiento hay personas que parten de aquí y por nacimiento hay personas que parten de aquí. Y tienen que recorrer desde aquí hasta aquí todos los días en todos los ámbitos. No sé si les puedo trasladar lo que eso significa para un ser humano. La carga emocional, intelectual, sentimental, que eso significa para un ser humano. Bien, luego les pregunto que por qué se matriculan en ese curso. Como a ustedes les podría preguntar, ¿por qué han venido ustedes a esta conferencia? Ahí hay muchas preguntas, o sea, muchas respuestas, pero en general lo que quiero dejar traslucir con esto es que hay un interés por la cultura gitana. La cultura gitana, la historia gitana interesa. No es una cosa que a la gente le dé igual. Sí, es un tema interesante por muchos motivos. Por motivos racistas, por motivos folclóricos, por motivos anecdóticos, coloristas, por muchos motivos, pero desde luego es un tema interesante. La siguiente pregunta que les hago y que les traslado a ustedes también es ¿qué comentarios les han hecho en su entorno cuando han dicho que se habían matriculado en un curso como este? ¿O qué comentarios les han hecho a ustedes cuando han dicho voy a ir a unas conferencias sobre mujer gitana? Bien, ahí sale de todo. Yo les suelo decir que por favor sean sinceros y lo suelen ser. Y hay de todo. De todo. Desde que ten cuidado con el ordenador y la mochila, ¿te has comprado ya las castañuelas? Etcétera, 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 ¿no? Ahí, ¿para qué hago yo esa pregunta? Pues yo hago esa pregunta para volver a situar a mis alumnos, para volver a situarles a ustedes en esa idea de la relación directa que se establece entre lo gitano y lo folclórico, lo estereotípico. Y eso lo llevamos nosotros encima todos los días de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Repito mucho esto, pero es que es importante. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted bajo el concepto de gitano? Yo les digo a mis alumnos, si ahora mismo viniese un extraterrestre de Plutón, de Marte o de Júpiter y te preguntara, ¿qué es una mesa? Pues tú le dirías, es una tabla con 4 patas, tal. ¿Qué es un gitano? ¿Cómo le dirías a uno que viene de otro mundo, porque si viene de otro país ya va a tener alguna idea? ¿Cómo le dirías qué es un gitano? Y ahí sale, es un pueblo milenario, eso suele salir, primitivo, le gusta mucho cantar y bailar, estoy siendo benevolente. Luego ya, son vagos, ladrones, sucios, tramposos, mentirosos. Vuelvo a insistir con esa pregunta en la cuestión del estereotipo. Otra vez el estereotipo, otra vez con la mochila. Siguiente pregunta importante. En su vida académica, estamos hablando de chicos que están en la universidad, han pasado por primaria, han pasado por secundaria y están en la universidad. ¿De acuerdo? Ustedes aquí me imagino que hay profesionales de la enseñanza, hay gente con estudios universitarios terminados. Bien, en toda esa larga vida académica que muchos de ustedes tienen, ¿se han encontrado alguna vez con referencias a la cultura gitana y su aportación a la cultura española? La respuesta en un 100% de los casos es no. N-O, nunca, jamás. Ninguna referencia en toda una larga vida académica. Dato importante. Siguiente pregunta relacionada con la anterior. Según su experiencia, ¿qué rasgos culturales del pueblo gitano conoce? Aquí todo el mundo responde. Pues volvemos. Son gente que le gusta mucho cantar y bailar, son gente que respeta mucho a sus mayores. Todo el mundo tiene una opinión. Vuelvo a lo que decía al principio. Todo el mundo tiene una opinión. Pero muy poca gente tiene conocimiento y mucha menos gente tiene conocimiento fundamentado, riguroso y científico. Bien,
¿cuáles crees que son las aportaciones de la cultura gitana a la cultura general española? Ahí nadie es capaz de decir que ninguna. Evidentemente, todo el mundo reconoce que los gitanos hemos aportado a la cultura española en muchos ámbitos. Sale, evidentemente, el flamenco, aunque ahora hay una campaña que el flamenco no es una música étnica, sino que es una música nacionalista andaluza. Falso, falso, falso. Mentira, mentira y mentira. El flamenco es gitano. Luego ya es universal, porque es un arte maravilloso y el arte es universal. Pero el origen, la creación y las principales figuras del flamenco son gitanas, y eso es innegable. Le guste al que no le guste, lo siento, pero es así. Entonces ahí sale, desde luego, el flamenco, salen aportaciones lingüísticas. Ustedes saben que hay muchas palabras que usamos en español y que vienen directamente del romano a través del caló. También muchas más aportaciones en cuanto, sobre todo, a las artes plásticas, a la pintura, a la escultura, al teatro, a la literatura. Muchísimas aportaciones de la cultura gitana a la cultura general española. La última pregunta es, ¿crees que la cultura hispánica, ya no solo española, sino también portuguesa, sino también hispanoamericana, sería la misma si los gitanos no hubiesen llegado a España en el siglo XV? La respuesta absoluta, 100%, es no. No sabremos si sería mejor o peor, pero desde luego la misma, no. O sea, después de estas preguntas nos queda claro que evidentemente la cultura gitana interesa, que evidentemente la cultura gitana ha aportado mucho a la cultura española, a la cultura europea y a la cultura universal, que todo eso es una laguna de conocimiento para nosotros que estamos en un mundo académico, que no le hemos ido a preguntar a un mercado, o no le hemos ido a preguntar a una fábrica o a una calle. Se supone que le hemos preguntado en la universidad, que es el sitio donde se hace el conocimiento. Y eso, todo eso, unido a que las impresiones que tenemos vienen dadas por opiniones. Opiniones siempre basadas, vuelvo a repetir, en estereotipos, en folclore, en cultura, digamos, popular, como se la suele llamar, pero nada que ver con un conocimiento fundamentado, académico y riguroso. Entonces, tenemos ahí, como se suele decir en inglés, un gap, es decir, un salto, una cosa que no puede estar así, porque está basada en una desventaja, está basada en un desnivel. Y lo que nos proponemos nosotros, lo que yo me propongo en mi asignatura y lo que me propongo cuando vengo a dar conferencias es reflexionar sobre esa realidad e intentar ponerle remedio. Si me pasas, por favor. Bien. Aquí yo tengo, que suelo poner, lo que pasa es que tenemos poco tiempo y no lo voy a poner porque es muy largo, pero sí que les recomiendo que lo vean. Si luego hay una plataforma o algo, podemos poner el enlace para que ustedes lo vean en su casa. Es un vídeo de Jorge Drexler. Jorge Drexler es un cantante que creo que es uruguayo. Sí. Él es uruguayo, pero vive aquí en España. Le dieron un Oscar a la mejor banda sonora, que no quiso recoger porque le dijeron que cantara en inglés. Bueno, y este señor reflexiona en este vídeo sobre las culturas y sobre la jerarquía entre culturas, la convivencia entre culturas. Es un vídeo muy interesante. Y en él habla de una canción que hizo y una estrofa de la canción dice: yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Volvemos a eso que hablábamos al principio. ¿Cómo te defines étnicamente? Vamos a ver, yo soy un moro judío que vivo entre cristianos, no sé ni siquiera quién es mi Dios, ni sé cuáles son mis hermanos. Eso es una cuestión muy humana. Ayer lo hablábamos en una agradabilísima tarde que pasamos tomando café y charlando de lo divino y de lo humano, de lo difícil que es saber quién es uno mismo.
¿quién soy yo? Hay gente que se muere sin saber quién es. O hay gente que empieza a saber quién es cuando tiene 70 años. Hay gente que no, que nace y sabe perfectamente quién es. Pero es algo que descubrimos con el tiempo, con la vida, con las personas que conocemos, con las experiencias que tenemos. Lo que ocurre es, como os he dicho al principio, que hay personas a las que se nos exige tener muy claro quiénes somos. Y además, eso determina el comportamiento de los demás hacia nosotros. Y el comportamiento de nosotros hacia los demás. Y vuelvo a repetir, que no es una cuestión fácil de llevar, ni desde luego una cuestión cómoda. Ya os digo que lo podéis ver, lo pondremos en plataforma. Bien. Pasamos entonces a intentar dar unas pequeñas pinceladas, aclarar algunas cosas fundamentales en torno a la historia y la cultura de los gitanos en el poco tiempo que tenemos. Lo que sí les pido es que esto, yo lo que suelo hacer es como las promociones, ¿no? Esto que vas al Carrefour o donde sea y te dan un cachito de agua para que lo pruebes o una muestra de un champú. Esto va a ser la muestra del champú para que ustedes reclamen, demanden formación sobre este tema. Que no se quede en una conferencia de 2 horas, en unas jornadas de un día, que está muy bien. Pero ahí sí no se puede profundizar, es imposible. Se necesita una formación más larga. Se necesita que la cultura y la historia gitana entren a formar parte del currículum académico, no solo de universidades, sino de enseñanzas medias y de enseñanzas primarias, para que la gente pueda tener una opinión fundamentada y no tenga que tirar de estereotipos que nos llevan a la exclusión y al racismo. ¿De acuerdo? En cualquier momento, si ustedes no entienden algo, me levantan la mano y me paran, que yo me lío y hablo mucho, mucho, mucho. Si queréis que repita algo o que vaya más despacio, lo que sea. Bien. Primera cosa fundamental, que ha sido algo que les ha preocupado muchísimo a los gitanólogos, a los flamencólogos, a los gitanófilos, a los gitanófobos, a toda esa gente, que hay mucha. Otro día sí, bueno, no sé si habrá más ocasiones, pero me gustaría, de verdad, voy a preparar alguna vez una conferencia sobre gitanólogos, gitanófobos, flamencólogos, gitaneros, gitanitos. Es muy, 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 muy interesante todo ese tipo de clasificación. Entonces, una de las cuestiones que más ha interesado desde siempre, desde el siglo XV, XIV, que empiezan a aparecer los primeros gitanos en Europa, es el origen. Esta gente, ¿de dónde viene? ¿Por dónde han llegado? Pero ¿quiénes son esta gente? Hay muchísimas teorías sobre el origen de los gitanos. Hay una teoría que hay un camino desde África, falso. Egipto, ahora diremos, porque nosotros descendemos de una familia de Egipto. Veremos, también hablaremos de ello. Pero lo que se sabe con pruebas científicas, no por opinión, sino por pruebas científicas, a través de estudios lingüísticos. Es decir, la lengua es un objeto de estudio neutro. Te puedes fiar de lo que te dice la lengua. Y ahí encuentras indicios importantes para saber cosas. Por ejemplo, ustedes saben que el español desciende del latín y podemos decir evidentemente que el español, el italiano, el portugués, el francés, el rumano son lenguas hermanas porque descienden todas del latín. Y eso son pruebas lingüísticas que son seguras, son fiables, no es opinión, ¿de acuerdo? Entonces, con esas pruebas lingüísticas se sabe que el romanó, es decir, la lengua de los gitanos, es una lengua indoeuropea, una lengua indoasiática. Es prima del hindi, del punjabi, del bengalí, de los idiomas de la India. Con un tanto por ciento de coincidencia en el léxico muy importante.
Esto lo descubrió un señor en una universidad en el siglo XVII, no voy a dar nombres, pero si a ustedes les interesan, demanden más formación y yo vendré y se lo contaré todo con detalle. Pero ese señor, que estaba en su universidad, se encontró con unos estudiantes indios y cuando les oía hablar entre ellos, se dio cuenta que muchas palabras las entendía porque él tenía sirvientes gitanos y eran las mismas raíces de palabras que él oía a sus sirvientes gitanos. Entonces él se puso a investigar y se dio cuenta de la coincidencia y se dio cuenta que eran lenguas hermanas. Entonces, si tú tienes una lengua con un origen hindú, es porque tú has salido de la India. Es así. Entonces, todo esto de que vienen de África, de Egipto... Hay una cuestión con Egipto que contaré muy someramente, ya os digo, demanden información y yo lo contaré bien, que explica, cuando se dice de Egipto, Egipto no era el país de las pirámides. Egipto se llamaba a muchas zonas del este de Europa que por su fertilidad, por su importancia para las cosechas, se relacionaba con Egipto. Y además Egipto era Oriente. Es que les pongo un paralelismo y lo van a entender muy bien. Ahora mismo, en España, en Europa, cuando nosotros vemos a una persona con rasgos asiáticos, decimos es chino. Puede que sea chino, pero puede que sea filipino, puede que sea indonesio, puede que sea taiwanés, pero para nosotros todos son chinos. Pues en aquella época, en el Renacimiento, cuando, a partir del siglo XIV y XV, cuando empezaron a llegar las primeras olas de gitanos a Europa, Egipto era Oriente. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, decir que se venía de Egipto era decir que se venía de Oriente. No se sabía, ahora, a ver, estamos hablando del siglo XV, la mayoría de la población era analfabeta, la gente no tenía conocimientos de geografía. No sabía que era la India, ni que era Asia Menor, ni que era nada de eso. Sí que sabían que eran de Oriente. Por eso se dice de Egipto. De ahí egipcianos y de egipcianos gitanos. Bien, entonces, indios de origen, pero, cuidado, las migraciones que salieron de India no eran gitanos. En la India no hay gitanos. En la India hay indios. ¿De acuerdo? No gitanos. Los gitanos, los indios que salieron ahora se cumple el milenio, en el 1018 empezaron a salir las primeras migraciones, ahora se cumplen 1000 años de la salida de la India y se están haciendo una serie de actos conmemorativos a los que han ido algunos amigos míos y que me están enviando unas fotos y unos vídeos muy bonitos, ¿no? Los que salieron fue una migración, como hay tantas migraciones. La historia del mundo es la historia de las migraciones. ¿Por motivos? ¿Por qué motivos? Evidentemente siempre es por lo mismo. Por guerras, por hambre, por problemas. La gente sale de su país y va hacia donde sea buscando tranquilidad, buscando paz, buscando subsistencia para su familia. Entonces, esa migración, en el camino, desde el Punjab, el noroeste de la India, más concretamente una región que se llama Kanauji, desde esa salida en el camino hacia Occidente y luego en la estancia en Europa, se creó otra cultura, que es la cultura gitana. Y esa cultura tuvo éxito, porque hay muchas migraciones que se diluyen en los sitios a donde van, adoptan las lenguas, las costumbres y desaparecen. Pero hay otras migraciones que se cristalizan o se llegan a crear una cultura diferente. Y ese es el caso de la nuestra. Somos indios de origen, pero solamente de origen, y luego creamos una cultura diferente. Muy interesante fue para mí una alumna que tuve hace un par de años que era china. Bueno, tengo bastantes alumnos chinos.
Y esa alumna china, claro, cuando yo explicaba estas cosas me decía, Araceli, es que es muy raro porque la India con China tienen mucho contacto cultural porque tienen frontera. Dice, es muy raro que en China no tengamos referencia a esa migración en el año 1000. Porque cuando la gente migra para todos los lados. No todos los que salieron se fueron para Occidente. Tiene que haber algunos que fueran hacia Oriente. Y en el trabajo que yo les pido a mis alumnos, porque esa es otra cosa que les dejo clara desde primera, que mi asignatura no es ninguna María, que hay que estudiar, hay que hacer un examen y hay que hacer un trabajo fin de asignatura. Me dijo, yo quiero en mi trabajo fin de asignatura hablar de la posibilidad de la migración hacia Oriente. Dije, muy bien, muchas gracias, me vas a ayudar mucho con tu trabajo y luego yo esto lo voy a poder explicar a los alumnos que vengan en sucesivos cursos. Y ella hizo una investigación y sí que descubrió en libros y en documentos que hubo, es verdad, esas migraciones en esa época, en torno al año 1018, 1019, que fueron hacia China y hubo un grupo que además se relaciona muy bien la descripción con las primeras descripciones que se hace de los que llegaban a Europa, que eran músicos, muchos de ellos, que se dedicaban a las artes escénicas, es decir, actores, artistas de circo, tomadores, no sé qué, unas descripciones muy parecidas, descripciones físicas muy parecidas, y se les llamaba, en China, se les llamaba los lulis. Lolo, en romano, significa rojo. Los lulis eran los colorados, los rojos. ¿De acuerdo? Pero eso luego, en muy pocos años, ya no hay más referencias. Es decir, los indios que emigraron hacia Oriente se disolvieron en la cultura china y no crearon una nueva cultura. Sin embargo, los indios que emigraron hacia Occidente, en el camino y en Europa, crearon una nueva cultura, que fue la cultura gitana, que se ha conservado hasta nuestros días. Sé que es un tema, a lo mejor, para explicar así muy rápido, pero para que ustedes se sitúen un poco y tengan unas ideas básicas generales. Demanden, y yo vendré y explicaré. Europeos en su concreción, es decir, los gitanos son la única minoría étnica genuinamente europea. Genuinamente europea, la única minoría étnica son los gitanos. Nos concretamos en Europa. Nosotros somos lo que somos por nuestro contacto con la cultura y la civilización de los distintos países de Europa, a los que hemos aportado y los que nos han aportado a nosotros. Bien, y universales en su proyección, evidentemente. Luego ya, desde Europa, hay gitanos en todas partes del mundo. Estamos en todos los lados. Pero ese origen, no sé si queda clara la idea, el origen es una migración india, la concreción de la cultura es europea y en la diáspora, en el camino. Eso se ve muy bien también en las pruebas lingüísticas, porque en romano hay muchas palabras armenias, muchas palabras persas, muchas palabras griegas, que lo que quiere decir es que en ese camino se estuvo en esas partes mucho tiempo, por lo cual el idioma adquirió unas palabras que se conservaron. Eso no es de un día para otro, es porque hay una estancia prolongada. Ahí tienen ustedes un poco el camino, no sé si se verá muy bien, ahí tenemos Delhi, el noroeste de la India, como les digo, hacia Occidente, todo el rato hacia Occidente, en Persia bastante tiempo, en Armenia bastante tiempo, en el Imperio Bizantino bastante tiempo y por fin en Europa. Por favor. Bien, lo que les estaba diciendo antes, como conocemos esto por el análisis lingüístico y los préstamos que encontramos en el romano y a su vez en el caló. Y bueno, las causas de la migración, pues como les he comentado antes, como las causas de cualquier migración. Ayer en nuestro agradable café yo comentaba con
Iba a decir, pues eso, con mis primas, con mi familia y las que estábamos que no eran primas y familias. Esa cuestión que yo comparaba, por ejemplo, con lo que es la cultura latina. Yo les explicaba, ¿no? La gente que sale de Puerto Rico, que sale de Colombia, que sale de Ecuador y emigra a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya no son puertorriqueños, colombianos o ecuatorianos, ya son latinos, porque han creado una nueva cultura. No son norteamericanos, pero tampoco son sudamericanos, son latinos. Y esa cultura también ha tenido éxito. Podían haber migrado y haberse integrado, diluido con la cultura norteamericana, pero no ha sido así. Hay a veces que pasa y a veces que no pasa. Hablaba yo ayer igual, no sabemos toda esta migración de chinos que tenemos ahora, si dentro de 50 o 100 años van a haber creado una cultura en Europa que ya no sea la que ellos traían de origen de China, ni tampoco europea, se llamará lo que sea. Si ocurre, que no lo sabemos, son cuestiones que a veces ocurren y otras veces pues no ocurren. Ok, vamos a intentar. Bien, la llegada a Europa, ahí podríamos ver el camino con las fechas. Sigue, a ver si hay alguna cosa más importante que quiera. Perdón. Esta es la llegada a Berna. Este cuadro siempre lo pongo, es un cuadro de un pintor suizo, y si ustedes pueden ver, lo pongo porque miren ustedes, esto es pintado como un grupo de gitanos, 1480. Van todos con zapatos. Estamos hablando del siglo XV. Van todos con ropas bastante lujosas, o sea que aquí la cuestión de la marginalidad, de la pobreza, del moco, etcétera, etcétera, para nada. Van con esta cosa en la cabeza que se llama rodela o bernó en romanó, que es un gorro, un sombrero, un tocado típico que podemos ver en toda la pintura renacentista que aparecen, porque saben ustedes que hay una corriente de pintar gitanos, desde que, por ese exotismo, desde la llegada a Europa hay muchísimos pintores europeos que pintan gitanos y sale con eso. Los niños de Lance, esa serie de cuestiones. Voy a ir rápido, pero demanden y vendré y lo haré despacio. Este documento que pongo aquí, que está en el archivo Corona de Aragón, que es de 1425, es el primer documento encontrado hasta ahora, porque como no ha habido todavía una investigación rigurosa, sistemática y científica, a lo mejor empezamos a investigar y sale un documento anterior. Pero el primer documento conocido hasta el momento de gitanos en España es de 1425, estamos hablando del siglo XV, estamos hablando de 600 años atrás, y todavía hay gente que dice que los gitanos no son españoles. Bueno, desde Europa al mundo, ahí tendrían... Bien, hay gitanos en todos los continentes, tú corre por ahí. Más. Vale. Esto sí que es importante, si tengo un minuto lo digo. Sí, hombre. En España tenemos la historia oficial, ¿de acuerdo? La historia oficial. ¿Y dónde buscamos la historia oficial? La historia oficial la podemos buscar en los documentos legales, porque los documentos legales se conservan y ahí podemos ir a rastrear información, a investigar. Tenemos desde, en esos documentos legales podemos, digamos, dividir la historia de los gitanos en España en esas etapas que yo les pongo a ustedes ahí. La primera sería la etapa de acogida en torno al siglo XV, en las que encontramos documentos que son salvoconductos, ayudas y limosnas, se les ve como un pueblo oriental, como un pueblo que viene con dinero, que viene con caballos, que viene con plata, y se les deja pasar y no hay ningún problema. Luego hay una etapa, a partir de 1499, la primera pragmática de los reyes católicos de expulsión, que se denomina persecución. Todos los reyes van a hacer pragmáticas en contra de los gitanos, es decir, corte de orejas, látigo, galeras, todas esas cuestiones que nosotros sabemos y que están en nuestra cultura a través del flamenco, lo podemos ver.
Esa sería la etapa de persecución hasta 1749, en la que Carlos III, con su última pragmática, dice que los gitanos ya son ciudadanos españoles. Aquí habría mucho que explicar por qué hay ese cambio de la acogida a la persecución, y tiene mucho que ver con la creación del Estado-Nación. ¿Saben ustedes que los reyes católicos crearon el Estado-Nación español? Y para crear el Estado-Nación lo crearon en base a 3 negaciones. Ser español es no ser judío, no ser musulmán y no ser gitano. Se creó el Estado en torno a 3 negaciones. Eso tendría muchísimo que explicar. Es una pena que no tengamos tiempo, pero para que ustedes se sitúen un poco. En 1749 se produce la etapa que nosotros llamamos de genocidio. No sé si ustedes conocerán porque es un episodio muy desconocido de la historia, la Gran Redada. Fernando VI es el primer intento de genocidio moderno. Es el primer plan organizado por el Estado para acabar con los gitanos. El 31 de julio de 1749 se recogió, por eso se llama la Gran Redada, a todas las familias gitanas de España con el fin de separarlos. Las mujeres y los niños menores de 7 años fueron a fábricas textiles y a la Casa de Misericordia de Zaragoza y a muchísimos sitios más, y los hombres mayores de 7 años fueron a arsenales, a las minas de Almadén, a construir barcos, a galeras. Fue el primer intento de genocidio moderno. Después de la asimilación que les decía de Carlos III, esa sería la etapa que llega hasta la Constitución de 1978, hasta antes de ayer. Muchos de ustedes no habían nacido, pero muchos sí habíamos nacido. En el 78. Pues hasta el 78 la legislación española no reconoce en la Constitución su artículo 14, que todos los españoles son iguales ante la ley, sin mérito de cuestiones de raza, de religión, etcétera, etcétera, etcétera. No es hasta ese momento en el que se reconoce la igualdad de derechos y de deberes de la población gitana en España. Voy muy rápido. Vale, luego, ¿dónde podemos buscar también información rigurosa? En la historia no oficial, la historia que está implícita elípticamente tanto en la literatura, como en la pintura, como en la tradición popular, los cuentos, los refranes, etcétera, etcétera, en los que hay personajes gitanos. Ya en la Celestina, 1499, dice que catan el signo en la mano como hacen los egipcianos, y se llama egipciano, todavía no había dado la evolución a la palabra gitano. Era de las primeras apariciones, ya sale en la Celestina una alusión a los gitanos. Podemos ver eso en la música, la literatura, la pintura, en el teatro, en la lengua, en los gitanismos que hay en el español y en todas las lenguas del Estado, porque hay gitanismos en el catalán, hay gitanismos en el euskera, hay gitanismos en el gallego. ¿Qué es gitanismo? Bien, gracias por una pregunta. Un gitanismo es un préstamo. Igual que decimos un anglicismo es un préstamo del inglés al español, por ejemplo, fútbol, pues un gitanismo es un préstamo del romanó a través del caló al español. Por ejemplo, paripé. Paripé es una palabra española, pero paripé viene de una palabra, a través del caló, una palabra romano que es de pauripen, que significa cambio, trueque. Es un préstamo. ¿De acuerdo? Hay muchísimos gitanismos que ustedes utilizan todos los días. Y no lo saben. Piensan que son palabras genuinamente españolas o como mucho andaluzas. Pero no saben que vienen de una herencia del romano, de la lengua de los gitanos. Vale, vale, bien. Imágenes, ¿eh? Podemos ver en los documentos antiguos la cuestión esta de que no vistan, como en las pragmáticas, que no hablen su lengua, que no vistan sus trajes. Esas son, veis, aquí a la izquierda, la cuestión de los chalanes, que se dedicaban a la ganadería, con las tijeras, ¿cómo se dice esto? Esquilar o preparar a las bestias. Sí, lo siento por las prisas. Ese tipo de vestido que luego se asimila al vestido castizo, al vestido majo, al vestido de las majas, quiero decir, no majo de agradable,
que es relacionado directamente con lo más genuinamente español. Pero lo podemos encontrar, que esas innovaciones fueron... Bien, y luego, esto es importante, la historia, hemos dicho la historia oficial, que están los documentos legales, etcétera, etcétera, la historia no oficial, que podemos descubrir en la literatura, etcétera, etcétera, y luego la historia que sigue siendo desconocida o ignorada. Es decir, esa aportación que se ha hecho, que los gitanos hemos hecho desde que llegamos a Europa, en un montón de ámbitos de la economía, de esos oficios tradicionales en los que hemos sido fundamentales. Por ejemplo, la herrería. Imagínense ustedes en el siglo XV, en el siglo XVI, lo que era tener un caballo y lo que era poder herrar un caballo. Eso era fundamental para la vida. Y los mejores herreros eran gitanos. Las fraguas eran gitanos. Los chalanes, esquiladores, afiladores, canasteros, mesoneros, molineros, cantidad de oficios que están desde la llegada aportando, ya no solo culturalmente, sino económicamente a este país. Ya tenemos que ir acabando. Pues tú tira para adelante, que yo veo... vale, bien, nada, esto vale, las influencias en la cultura española, que serían muchas, bueno, esto del carbonet, esto francés, los cigarrillos, cómo se ha instrumentalizado, cómo se ha folclorizado, cómo se ha usado la imagen de los gitanos para beneficio propio, tanto en publicidad como en muchísimas otras cosas. Mito de... Vale, como no me puedo entretener, lo que sí que me gustaría que quedara claro sería unas ideas que voy a resumir y termino. Primera y fundamental, la historia y la cultura gitana interesa, la historia y la cultura gitana son parte fundamental de la historia y la cultura europea y universal. Segunda cuestión importante, supone una laguna de conocimiento y de investigación, y eso nos lo estamos perdiendo todos, los que somos gitanos y los que no lo son, porque es parte de su cultura y es un desconocimiento. Y tercera cuestión, ese desconocimiento es negado, es decir, no, si yo sé todo sobre gitanos, ¿qué es lo que sabes? Tienes opiniones, pero no tienes conocimiento fundamentado, riguroso y científico sobre nada de esto. Si alguien tiene una pregunta, porque no me gusta aquí soltar, si alguien tiene una pregunta o algo así, si no lo doy por finalizado. ¿O lo he hecho muy mal? No. Porque si todo queda claro es que lo he hecho muy mal. No, al revés. ¿Nadie tiene una pregunta? Bien, gracias, gracias. ¿Qué factores piensas que han influido en que vuestra cultura se haya formado unas veces aquí y otras veces se haya diluido en la cultura de acogida? Muy bien, es una pregunta muy interesante, te la agradezco muchísimo, porque yo sobre eso he reflexionado mucho y es una cosa que explico en clase, y yo digo que cuando los gitanos llegaron a España, porque la cuestión de la relación de los gitanos con España es interesantísima. O sea, la fusión que se ha hecho en España no se ha hecho en ningún otro sitio del mundo. Ni de Europa, ni de... vamos. Entonces yo siempre digo que son dos culturas que se gustan, se enamoran. A los gitanos les gusta lo español y a los españoles les gusta lo gitano. Eso puede ocurrir o puede no ocurrir. Uno se puede enamorar o no de una persona. Pues yo siempre explico que estas dos culturas se enamoraron, se gustaron. Y por eso hicieron cosas juntas. Y crearon ese hijo. Padre gitano o madre gitana, padre español o madre española, un hijo gitano. Esa es la cuestión. En otros sitios donde no hay ese enamoramiento, pues o te vas, o nagelas de allí, o te quedas y te diluyes. ¿De acuerdo? No sé si te he respondido. Sí. Muchas gracias por la ponencia. Ha sido... Gracias a vosotros por escucharme. Una de las opiniones, ¿no?, que, como has dicho, tenemos es que es gitano rumano. ¿Qué relación tiene todo esto con la verdad? A ver, esa también es una pregunta muy interesante. Gitano rumano. Mucha gente piensa que los gitanos vienen de Rumanía. No. Los gitanos salen de la India. Eso es una cosa que quiero que quede clara cuando ustedes salgan por ahí todos.
Sepan que los gitanos salen de la India. Los gitanos no, los indios. La migración que luego produjo la creación de una nueva cultura. El peso de la población gitana en Rumanía es donde más gitanos viven del mundo y de Europa. ¿De acuerdo? Entonces, la relación es muy interesante, relacionada también con la pregunta de tu compañera, o de nuestra amiga, no sé cómo se llama. Bien, es muy interesante la relación que se establece en Rumanía con los gitanos. Los gitanos en Rumanía fueron esclavos hasta mitad del siglo XIX. Esclavos. Hay una película preciosa que les recomiendo muchísimo, que tuvo un premio Oso de Berlín, que se llama Aferin, bien hecho, que es un documental en blanco y negro sobre la esclavitud de los gitanos en Rumanía. La cuestión de cómo se compraban familias enteras para trabajar, y luego se vendían y se podían matar, asesinar, lo que fuera, eran como reses. En Rumanía ha sido muy importante para la relación entre los gitanos y los rumanos. Y ese odio que hay, porque lo hay, no lo podemos negar, ese sentimiento racista que hay, está basado muy en eso. Y una cuestión, a partir de que se abolió la esclavitud, muchos de allí salieron huyendo y llegaron a España. Hay varias oleadas, y esa oleada es lo que aquí se conoce como los húngaros. Aquí todavía hay gente que dice, estos son húngaros, son gitanos que salieron de Rumanía y llegaron a España a partir del siglo XIX. Otra cuestión importante. Vale. Pues si no os Lo siento. importa, como vamos a estar toda la mañana, si tenéis más dudas, a lo largo de la mañana van a ir saliendo más. La podéis preguntar o después el resto de ponentes. Es que si no, claro. Araceli es muy interesante, pero después vais a conocer a Itamar y a Sally, también vamos a estar sí, pero después viene Pilar, entonces... Sí, pero el sobrecito de champú, quiero decir, si les ha interesado, si les ha gustado, demándenlo, pídanlo a las instituciones, porque las instituciones tienen que dar respuesta a eso. Y entonces tendrán ustedes oportunidad de conocer más en profundidad. Y muchas gracias por su atención.